Bueno, el otro día publiqué un video en el que hablaba del riesgo país, riesgo cuca, y básicamente, en realidad el foco de ese video tenía que ver con el consenso de muchos economistas en Argentina respecto al tema de inflación. Sí, te invito, si no lo viste, míralo, es muy cortito, son 3 minutos, si no me equivoco, pero es algo que a mí me resulta llamativo. Hablé en ese momento de disparate. Eh, a ver, el consenso, o sea, la explicación de los economistas, que en el caso de Argentina vinculan demasiado eh, lo que conocemos como la curva de Phillips, que es una relación inversa que existe entre tasa de inflación y desempleo, ¿sí? A mayor tasa de inflación hay menor nivel de desempleo, y a menor tasa de inflación hay mayor nivel de desempleo. Y si bien esta relación se, eh, se, se ve por un lado en el corto plazo y por el otro lado en un rango limitado del movimiento de variables, o sea, no con tasas estrafalarias de inflación o con tasas estrafalarias de desempleo, sino algo muy acotado. Y en muchos países se tiene en cuenta esta relación a la hora de establecer la política monetaria, pero por supuesto con límites. Acá se sobreestimula eso, como siempre cuando existe un intento serio o relativamente serio por bajar la inflación, aparecen las voces de los economistas que llaman la atención sobre cuidado con el desempleo, cuidado con la apertura de la economía, cuidado, 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 como si fuese razonable hacer más laxa la política monetaria y la política fiscal en pos de generar condiciones para que haya un menor nivel de desempleo, un mayor nivel de actividad económica, y dejando de lado la idea de vamos a luchar contra la inflación. Y esto es un disparate absoluto. La gente en líneas generales, la gente común, el periodismo, tiene una idea muy limitada, muy básica, una idea muy errada, diría, fundamentalmente, de lo que tiene que ver con la inflación, ¿sí? De hecho, durante la pandemia se hablaba de la suba de precios generado por la suba de costos de distribución, etcétera, etcétera. Y la verdad es que esto no es así. Simplemente se aprovechó en la pandemia algo que pasaba a nivel mundial, alguien a quien le podían echar algo, en realidad un virus, al que le podían echar la culpa todos, algo externo, no es culpa mía, no es culpa del gobierno, ¿sí? Algo externo, se le echa la culpa para, bueno, poder aumentar el gasto público, poder aumentar la emisión de moneda. Uno de los motivos por los cuales la gente genera demanda de dinero, se queda con dinero, es el motivo precaución, ¿sí? Es decir, hay tres motivos básicamente: motivo transacciones, ¿sí? Lo que uno opera habitualmente; motivo precaución, ¿sí? El guardar por un periodo relativamente corto de tiempo por las dudas, por si me pasa algo, alguna enfermedad, algún problema con el auto, etcétera, etcétera; y por motivo ahorro, ¿sí? Que la moneda opera como reserva de valor, es decir, guardo dinero para comprar cosas en el futuro, ¿bien? Y ahí hay instrumentos financieros. Ahora, en el caso de la pandemia se asustó tanto a la gente que el motivo precaución elevó la demanda de dinero en todos lados y generó que se pueda emitir una gran cantidad sin que eso se traduzca en aumento de precios. Pero cuando todo esto pasa
y en definitiva el aumento del gasto fue tan grande que no se puede echar atrás con facilidad, la única posibilidad que queda en el futuro es licuar eso y ese exceso de dinero, y esa licuación se da a través de un aumento en la tasa de inflación. Y por supuesto en todo el mundo civilizado, cuando ese número se acerca al 10%, se prenden todas las alarmas. Y si bien la gente, que era lo que quería decir, no tiene una noción clara de cómo opera el mecanismo de la inflación, sí sabe que no quiere vivir con inflación, porque sabe que en definitiva la inflación no es ni más ni menos que el robo hacia sus tenencias. Algunos creen que el robo lo hace el gobierno, que es la realidad. Si el robo lo hace el gobierno, porque es el que produce el impuesto inflacionario. Y hay algunos que creen que, bueno, que el robo se lo hace el empresario a través de cobrarle más dinero por el mismo producto. La realidad es que le eche la culpa a uno o al otro, saben puntualmente la gente que es un robo a sus tenencias, ¿sí? A su capacidad de ahorro. Entonces no quiere la inflación y lo deja en manos, ese deseo de no querer la inflación, aborrecer la inflación, lo deja en manos de la gente idónea para resolverlo. Y acá es donde hay un consenso en el resto del mundo entre la gente idónea para resolverlo, que independientemente de su ideología sabe que hay que tener una limitación en cuanto a la oferta de dinero, a la posibilidad de emitir dinero, y porque, a ver, la realidad es que no es el valor de los bienes, de todos los bienes en términos de moneda, sino que es el valor de la moneda en cuanto a su capacidad adquisitiva para el resto de los bienes. Y si yo tiro en el mercado, así como pasaría con, no sé, las papas, las bananas, por ejemplo, las bananas. Bueno, si yo tiro en el mercado una gran cantidad de bananas, la gente quiere 100 unidades de bananas, pero resulta que yo tiro en el mercado 200 unidades de banana. Bueno, la única manera de que yo pueda colocar esas 200 unidades de banana y no las tenga que tirar o tirar la mitad, es que yo pueda bajar el precio de esas bananas. Entonces, bajo el precio de esas bananas, voy a vender más bananas. Ahora, yo que soy el que vende bananas, voy a poder comprar menos de otros bienes. Está en términos en términos relativos respecto a la cantidad de banana. O sea, cada kilo de banana que vendo va a poder comprar menos kilos de otras cosas. Entonces, el resto de las cosas aumenta de precio en términos de bananas. Bien, lo mismo pasa con el dinero. Cuanto más dinero hay en el mercado, más va a bajar el precio de ese dinero. Por lo tanto, más va a aumentar el valor de las otras cosas en términos de ese dinero. Entonces, así como yo estoy en el rubro del control de peso, así como para bajar de peso uno debe gastar más calorías que las que incorpora, y entonces va a bajar de peso. Porque si uno gasta menos calorías de las que incorpora, uno aumenta de peso. En lo que pasa con el dinero es lo mismo, ¿bien? Si yo inyecto más dinero que el que la gente quiere, ¿sí? Es decir, inyecto dinero es oferta de dinero, que el que la gente quiere, que es demanda de dinero, vamos a tener una baja, un alza en el nivel de precios, ¿sí? Una baja en el poder adquisitivo del dinero, por lo tanto un alza en el nivel de precios de todas las demás cosas que compra el dinero. Bien, entonces es importante entender que esto de
sopesar oferta y demanda, la compulsa de oferta y demanda es lo que hace que los precios bajen o suban. Bien. Ahora, ¿por qué puede aumentar la oferta de dinero? Es simple. El gobierno simplemente decide poner más dinero en circulación. Bueno, ¿por qué? Bueno, muchas veces porque financia al tesoro, financia al Estado. El Estado recibe recursos a través de impuestos, pero no le alcanza para cubrir los gastos. Entonces, ¿qué hace? Bueno, emite bonos, que se endeuda en definitiva, y aparece más dinero en la calle. Bueno, eso, que es más oferta de dinero, puede provocar la reacción en la gente de decir, bueno, hasta acá quería dinero, pero a partir de acá no quiero más este dinero excedente. Es decir, una oferta muy grande de dinero puede hacer que la demanda de dinero se estanque o incluso empiece a bajar. Y podemos tener la paradoja de que con una cantidad de dinero fija, con una oferta de dinero fija, la gente demande menos dinero e igualmente, aunque la oferta, es decir, el gobierno no esté emitiendo, la inflación de todas formas aumente porque la demanda de dinero cae, que se ve en el sentido de que la gente se quiere desprender del dinero rápidamente. Entonces, cuando las personas en general ven, si observan que la gente encargada de manejar la economía de un país tiene las instrucciones claras y tiene el conocimiento y tiene la decisión para mantener en caja la tasa de inflación, esto opera naturalmente para que las personas con tranquilidad demanden dinero para sus operaciones, por su motivo precautorio o para ahorrar en el futuro, porque saben que las personas que están encargadas del manejo de la economía van a cuidar el poder adquisitivo de ese dinero, por lo tanto me van a permitir a mí, persona común y corriente, ahorrar sin perder mucho valor o incluso sin perder valor con ese dinero a través de instrumentos financieros. ¿Qué pasa en Argentina? Que al no haber consenso entre los economistas, o mejor dicho, al haber el consenso inverso entre los economistas, pensando en, bueno, la inflación es moderada, una tasa de inflación del 20% anual. Pero es una cosa, es un disparate. O sea, una inflación del 20% anual es altísima, es disparatada. Una inflación del 15% es disparatada. Una inflación del 10% anual es disparatada. Cuando tengamos un consenso entre los economistas parecido al pensamiento, por ejemplo, del presidente Milei, un consenso parecido a ese, o como ocurrió en la década del 90, con tasas de inflación muy bajas, entonces ahí, con ese consenso entre los economistas en torno de tasas razonables de inflación, que es no más allá del 4 o 5% anual, recién en ese momento vamos a poder decir que tenemos el problema resuelto de la inflación, condición necesaria, pero no suficiente para desarrollarse, pero es necesaria. Y es importante entender el concepto de condición necesaria, que en matemática lo entendemos claramente, condiciones necesarias, pero no suficientes. Condiciones necesarias son aquellas sin las cuales
no se consigue el objetivo. Y condiciones suficientes son aquellas con las cuales se consigue el objetivo. Entonces, la condición necesaria la tenés que requerir sí o sí, porque no podés lograr tu objetivo de desarrollarte sin esa condición. Entonces, una tasa de inflación baja es una condición necesaria. No puede existir desarrollo económico si no hay baja inflación. Ahora, una vez que tenemos una tasa de inflación baja, que por ejemplo el logro de la década del 90 por la convertibilidad que superó incluso 2 gobiernos, el haber tirado por la borda eso, lo grave fue que se dejó atrás el consenso de la inflación baja para ir detrás de, no podemos sostener esta situación de demanda agregada deprimida y nos jugaremos las tasas de inflación futuras a cambio de tener mejor nivel de actividad. Bueno, eso es un disparate grosero, brutal, y se perdió una oportunidad histórica después de la salida de la convertibilidad, aunque ya fue como una especie de anuncio ese, como país, diciendo no estoy dispuesto a tener tasas de inflación bajas, porque no estoy dispuesto a pagar el costo de tener una tasa de inflación tan baja, cuando en realidad, como dije en el video anterior, el costo de elevar la tasa de inflación es mucho más alto que el costo de tener inflación baja. Uno tiene que resolver los problemas reales de la economía, no a través del dinero, ¿sí? El manejo de la política monetaria funciona en un entorno muy limitado, muy reducido, para suavizar el ciclo económico, no para ponerlo allá arriba. Así que bueno, es importante que entendamos esto, que como ciudadanos, en mi caso soy economista, pero como ciudadanos comunes, entender que uno no puede admitir tasas de inflación altas, no lo puede hacer, porque lamentablemente en economía, así como en otras profesiones, hay pésimos profesionales, pésimos. Y dentro de los pésimos profesionales está esto de dentro de la economía, entender que bueno, podemos darle rienda suelta a un poquito más de movimiento en los precios para tener un poco más de actividad económica y tener un nivel de desempleo más bajo. Esto es nefasto absolutamente y perdemos el foco en lo que efectivamente necesitamos. Entonces, a lo que quiero contribuir es que no te comas el verso de un poco de inflación está bien, un 10% está bien, no pasa nada, es un alivio, porque claro, si venís del 50%, un 10% es un alivio, pero un 10% está todo mal. Si es el 10% como parte de un proceso descendente, venís desde el 100, 200 y en un momento llegás al 10 y seguís hacia abajo, está bien, está perfecto. Ahora, si llegás al 10 y decís, no, 10 está bien, me quedo acá, no, está todo mal, porque vas a abortar nuevamente un proceso beneficioso a largo plazo, no exento de costos, por supuesto, porque todo lo que vale la pena, todo lo que merece la pena tiene costos, todo lo que vale la pena es duro y requiere un tiempo de trabajo duro. Entonces,
voy a esto, no te comas el verso de que somos un país distinto y nosotros debemos permitirnos una tasa de inflación más alta que el resto del mundo. De ninguna manera es así. Es algo ilusorio que nos lleva a la ruina absoluta, como venimos en decadencia ya desde hace décadas. Y esto lamentablemente es así. Así que bueno, esa es mi contribución. Espero que te haya servido. Si te parece que esto sirve, esto te sirve, recomendalo. Por supuesto, querés dejar tus opiniones, deja tus opiniones, bienvenidas. Las opiniones me pueden servir como para generar próximos videos. De hecho, voy a hacer alguna reacción a algunas opiniones que recibió el video anterior en algunas redes sociales. Y bueno, espero haber sido útil en esto de generar o de fijar ideas que nos van a beneficiar fundamentalmente a las futuras generaciones. Gracias.